Y es que en verdad, como dice esta preciosa alabanza, ya no somos esclavos del temor. Y a veces quedamos atrapados en la idea de que pues no nos fue bien en el pasado. Y nos falta seguridad, ¿no? A pesar de que nos puede ir bien, nos puede ir mejor. Pero yo desearía que usted hoy pueda decir: hoy entrego el pasado a Dios. Porque aquellas experiencias de fracaso, las heridas o el dolor que recibimos de las relaciones pasadas y de tantas cosas que usted y a mí nos pudieron haber sucedido en toda nuestra niñez o juventud o lo que estemos pasando hoy. Y desearía que usted le diga a alguien hoy: entrega el pasado a Dios. Es el tiempo de empezar lo nuevo. ¿Sabes? Eso que traemos del pasado nos atrapa y no nos permite salir adelante, no nos permite salir a flote. El pasado nos atrapa con complejos de inferioridad. En pocas palabras, a veces nos sentimos menos que los demás. Nos sentimos acomplejados. Nos sentimos pequeñitos. Nos sentimos humillados. Y sabes, a veces hasta con odio. A veces hasta aborreciéndonos nosotros mismos. Incluso aunque usted y yo a veces tengamos la capacidad suficiente de resolver el problema por el que estamos pasando, muchas veces este tipo de pasado que les nombraba nos ata al temor. Por eso esta alabanza dice: tu amor ha roto el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Es que ya no somos esclavos del temor. Entonces, ese temor no nos permite avanzar en el presente. Y hoy voy a hablarles cómo Dios cambia corazones y cómo Dios sana relaciones. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín, y se fueron a Egipto. Y cuando llegaron ante José, y José vio que Benjamín estaba con ellos, le dijo al mayordomo de su casa: lleva a estos hombres a mi casa y mata una vaca y prepárala, porque ellos comerán conmigo hoy al mediodía. El mayordomo hizo tal como José le ordenó y los llevó personalmente. Pero ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José y se dijeron: esto es un pretexto, nos han traído aquí por el dinero que nos devolvieron la vez pasada. Van a atacarnos y hacernos trabajar como esclavos junto con nuestros animales. Así que al llegar a la puerta de la casa, se acercaron al mayordomo para hablar con él y le dijeron: ay, señor, la otra vez que vinimos de veras a comprar trigo, pero cuando llegamos al lugar donde íbamos a pasar la noche, abrimos nuestros costales y ahí, en la boca de cada costal, estaba el dinero de cada uno de nosotros. El dinero estaba completo, pero ahora lo hemos traído para devolverlo. Y hablarles de la invitación de José. Porque los que confían en Dios y sus promesas no miran al pasado,
Los que confían miran lo que está por delante. 20 años atrás, José fue a velar por la paz. Fue a velar por la paz de sus hermanos por orden de su padre. Y cuando estaba llegando a ellos para alimentarlos, para bendecirles, fue vendido por ellos. Y lo llevaron lejos de su pueblo, lo llevaron lejos de su familia. Y veo que desde el inicio del sufrimiento de José, lo que Dios hizo con él fue que Dios le dio un ministerio de reconciliación para restaurar el shalom en hebreo. O sea, la paz de su hogar. Lo que Dios le dio a José fue un ministerio para restaurar la paz de su hogar. Entonces, y a veces me pongo a pensar, ¿cómo pasan tantos años en un proceso? ¿Cómo has pasado por tantas iglesias? ¿Cómo has pasado por tantos desiertos? Y aún en tu casa y en tu hogar no hay paz. Porque lo primero que Dios hace es levantar la paz y establecer la paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando la paz se establece, se abre un nuevo futuro. Por eso es que hay hogares que no se han abierto a lo nuevo de Dios, al futuro de Dios. ¿Por qué? Porque no hay paz. ¿Saben? Cuando viene la paz de Dios se abre un nuevo futuro. Por eso José, al ver sus hermanos y a Benjamín, José manda preparar almuerzos para compartir con todos ellos en su casa. Y él, desconociendo sus intenciones de los hermanos, dice la palabra que los hermanos sentían temor. ¿Saben por qué? Por sus pecados pasados. Sentían temor porque hacía 20 años habían vendido a su hermano y hoy se sentaban a la mesa de un gobernador. Y sentían temor porque sabían que habían sido culpables de algo tremendo. Por eso cuando eres culpable del pasado, el presente te acusa. Cuando aún no has entregado el pasado a Dios, el presente te acusa, aún cuando te sientas en la mesa del gobernador. Porque eso no va a cambiar tu pasado. Por eso me sorprende algo y cada vez que leo Génesis y me adentro en la historia de José, puedo ver que los hermanos sienten temor, pero José no tiene deseo de vengarse de ellos. José no tiene rencor por las heridas del pasado. ¿Sabe por qué? Porque José había sanado su corazón. Qué historia más preciosa. José había aprendido a esperar las cosas que Dios le daría. José había aprendido a esperar en el futuro. Y puedo resaltar la actitud honesta de sus hermanos. Porque aunque en unos el desierto nos hace cambiar la actitud, en otros no. Ahora, mire cómo cambia la actitud de los hermanos de José. Porque uno de los caminos seguros a la paz es que seamos honestos. Los hermanos de José enfrentaron el problema antes de ser interrogados. Por eso ellos explican al mayordomo sobre el dinero encontrado y con honestidad ellos saben qué hacen, desean devolverlo. Entonces el criado de José les dice shalom, les dice, o sea, paz. Y a pesar de ser un gentil, reconoce que ese dinero fue un regalo de Dios. El dinero es un medio para reconocer a Dios.
O sea que los hermanos, libres de toda sospecha de ser espías o ladrones, entran a la casa de José a descansar del largo viaje. ¿Junto a quién? Junto a Simeón. ¿Sabes por qué? Porque Dios transforma. Porque aún a mentirosos y a engañadores Dios los transforma. Dios los transforma en personas honestas. Cuando entregas el pasado a Dios, Dios hace con tu vida una nueva persona. Muchas veces el pasado nos llena de temor y no permite que podamos avanzar en el presente. Veamos la historia de Moisés cuando Dios lo envía para que él salve al pueblo de Israel. Yo le pregunto, ¿acaso Moisés no rechaza el llamado de Dios? ¿Por qué rechaza el llamado de Dios? Porque estaba atrapado por un oscuro pasado como homicida. Porque si usted no conoce la historia, Moisés, al ver que están maltratando a un esclavo, a un hombre de Israel, que era sangre de Moisés, que era de su misma, de su tierra, de su nación, Moisés decide quitarle la vida a ese hombre que trabajaba para el faraón. Por eso cuando Dios le llama a Moisés, Moisés estaba atrapado. Por eso él rechaza el llamado. Y hoy muchos de nosotros rechazamos el llamado de Dios a causa del pasado oscuro en el que estamos atrapados, a causa de las experiencias, de las heridas, del dolor que hemos recibido, aún de relaciones amorosas. Y por eso cuando Dios quiere poner lo nuevo, no lo dejamos entrar porque hay un pasado oscuro. No rechaces el llamado de Dios. Cuando quedamos atrapados en un pasado tan negativo, tan oscuro, tan malvado, debemos buscar la gracia, debemos buscar a Dios sobre todas las cosas, debemos correr a Dios, debemos correr a las aguas. Debemos confiar en Dios. Cuando confiamos en Jesús, nuestro pasado se ilumina. Entonces somos renovados y podemos ser usados de una forma nueva. Solo si le entregamos el pasado a Dios. Solo así Él nos usará como una bella base. Él nos usará como personas libres. Solo así Él nos usará para el presente. Por eso mi invitación es a que te sientes a la mesa del Padre y le entregues tu pasado a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que están escuchando este devocional confíen plenamente en ti, confíen en tus promesas, vivan en obediencia, santidad. Que cada uno de ellos se pueda cumplir el ministerio que se cumplió en José. Un ministerio de reconciliación. Un ministerio de restauración. Un ministerio de paz en medio de sus hogares. Paz en medio de sus familias. Paz en medio de sus vidas, Señor. Paz en medio de esa ciudad donde quiera que estés. En el nombre de Jesús, para la gloria y la honra del Señor. Señor, que los ríos de las aguas del Espíritu sean derramadas sobre el pueblo, restaurando vidas y familias. En el nombre de Jesús. Y que hoy cada uno de los que están escuchando puedan decir, levantar las manos, ponerse de rodillas y decirle, entrego el pasado y quiero que venga
lo nuevo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, les bendigo, les envío un abrazo. Recuerden que compartió con ustedes el pastor Carlos Flores. Para mí es un privilegio estar en medio de sus familias. Bendiciones.